Buenas noches, ¿cómo están, Nayeli? Buenas noches a cada uno. Gracias por su asistencia. Ya nuestro cuarto día o tercer día, ya perdí la cuenta en el día virtual. De repente las lluvias nos siguen acompañando y ya vamos a estar el lunes de manera presencial. Esperemos que sea así porque tiene otro tinte, ¿no? Estar de manera presencial. A ver, vamos a empezar a hacer un recorrido por todo lo que hemos ido viendo ya. Hemos visto qué es la psicología científica eh, y qué aporta y por qué es importante el poder conocer que la psicología científica hace un énfasis en las teorías y en los teóricos, ¿no? Que nos van a ayudar a ver el desarrollo del ser humano. ¿Ya? Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. El ser humano se desarrolla de manera biológica, cognitiva y social, ¿no? Biológica en lo físico, como les decía, de repente ahí un médico, un pediatra, un médico general nos va a ayudar en esa área. Psicológica, a nivel cognitivo, pero también a nivel emocional. Y social es la interacción con el otro. Eso es muy importante. ¿Ya? Eso es muy importante. A partir de aquí es que hemos empezado a ver algunos teóricos. ¿Y por qué tomé en cuenta estos tres teóricos principales para poder conocer su biografía? ¿Ya? Porque a partir del estructuralismo empiezan todas las corrientes, ¿ya? Entonces, a partir del estructuralismo, eh, como en contraposición aparece el funcionalismo. Después se dan cuenta que la gestal es muy importante y de ahí van desencadenándose los otros teóricos, ¿ya? Entonces, por eso es que es importante que tengamos un pantallazo de eso. ¿Cómo les ha ido? Me imagino que infografía terminada, ok, ¿no? O nos falta todavía. Sí, ya está terminada. Súper, gracias Patricia, bien, excelente. Bueno, y quizás alguien tiene algo más, bueno, tiene tiempo, ¿no? Para terminarlo. Pero ahora me gustaría un poquito que podamos conversar de lo que ustedes han averiguado, ¿no? ¿Quiénes son estos autores? Eh, ¿Cuál fue su teoría? ¿Por qué es que los traemos a este momento, en esta situación, en esta charla? ¿Qué van a aportar en lo que nosotros vamos a aprender o qué han aportado en este proceso de aprendizaje nuestro, que es muy importante que lo vayamos reconociendo? Rodrigo, si está hablando, no lo escucho. Ok. eh, ¿Ustedes se van a ir animando o nada, a dedocras? Me voy a... Buenas noches, dicen. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien, dicen, ingresando recién. No, está bien, tranquila. Teníamos nuestro permitido, hasta en el Zoom se da el permitido. Buenas Ya. noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Ya. Roxana, buenas noches. Recepcionista. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Casilda, buenas noches, dicen. Buenas noches, Yo me Roxana. animé al team porque recién llegué del trabajo. Hasta que acomode el team se nos iba a ir el tiempo. Ya. Estoy abriendo. ¿Me dicen por favor si mi pantalla se ve? Sí, se ve, Lisa. Se ve. Sí, licenciado. Gracias, gracias Reina, gracias Roxanita, gracias María. Don Wilhelm Wundt.
¿Quién era don Wilhelm Wundt? A ver, De la psicología. ya es padre de Este, la psicología. ¿Qué más? psicólogo alemán. Ya, escucha, se llevó mi apellido ahí en su nacionalidad, ok. Padre del psicoanálisis. Wilhelm Wundt, Padre de la filosofía. Este, tenía sobre la teoría del estructuralismo. ya, ya. Entonces vamos a ir a acomodar. Wilhelm Wundt, ¿qué era? ¿Qué profesión tenía? Psicólogo. Ya, ¿solo psicólogo? También estudió medicina, dicen. Ya, Fisiólogo. ¿qué más? Mm, ¿Solo esas dos profesiones? Buenas. Filósofo Creo que también. también él, eras filósofo, si no me equivoco. Médico. Médico, psicólogo, filósofo, ¿ya? Entonces, dicen, él fue el primero que fundó el laboratorio en una universidad donde él trabajaba. exacto, ya. Ahora vamos a ir acomodando un poquito nuestros pensamientos, ¿no? Nuestras ideas, esta lluvia de ideas que han surgido. Ya, entonces, Wilhelm Wundt es un psicólogo, doctor, filósofo. ¿En qué año más o menos aparece con sus teorías y demás? Mm, Bueno, yo en solo sé de la mil, fundación que hizo del primer laboratorio de la psicología experimental que en No sé, que se me 1879. caía, pero y Ya, también iba a decir ese año, en 1800. 1879 aparece el primer laboratorio, ¿no? Y él es Sí. parte fundamental del inicio de esto, ¿no? Entonces, a través del inicio de este laboratorio, que era más o menos lo que yo les decía en la primera clase, de lo que, bueno, de lo que era la psicología científica, entonces, en ese laboratorio iban a hacer las observaciones, ¿no? Se iba a trabajar con las personas, se iba a hacer eh, un monitoreo de todo lo que se estaba haciendo, o sea, se estaba conociendo. Entonces, Wilhelm Wundt nace en Alemania, Sí, 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 sí. ya, hermano. nace en Alemania, es un profesional en psicología, filosofía, tiene un doctorado, y a partir de esto, en 1879, es parte del primer, eh, del primer laboratorio en el mundo. laboratorio científico, ¿no? Del primer laboratorio científico. Pero entonces, en este laboratorio científico, ¿qué teoría él empezó a trabajar? Lo dijo Dena. la del Psicología estructuralismo. experimental. ¿Perdón? Psicología experimental. Ya estaba la psicología experimental, pero la teoría era el estructuralismo, ¿no? Ay, ya. Que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero él hace parte fundamental del inicio del estructuralismo, ¿no? ¿Qué decía más o menos el estructuralismo? ¿Quién ha leído un poquito? Bueno, el estructuralismo, lo que yo leí, se basaba en poder compartir o partir, fraccionar en sus partes más básicas la mente, cómo funcionaba, que eran sensaciones, imágenes y sentimientos. Ya, tres puntos fundamentales toca Wundt, ¿no? Sensaciones. ¿Y por dónde creen que entran las sensaciones? Por la observación, los sentidos. Exacto, por los sentidos, ¿no? Que por ahí dicen que tenemos no solo cinco, hay más Mm, sentidos, ¿ya? Son sí, 10. más de 10 o algo así.
Sí. pero no los conozco cuáles serán, no lo he investigado. Los principales, tacto, gusto, vista, ¿no? Oído, olfato, los principales, son 5. Pero después, de los que yo me acuerdo ahorita son los interoceptivos, que son los internos, y los exteriores sentidos, que son los externos, o sea, lo que está a mi alrededor, como la piel, ¿no? Sí, Eso es algo, voy a silenciar, ok. Eso es algo que más adelante lo van a ver en otra materia, ¿ya? Pero dice que es a través de la sensación, ya. Uno. El segundo, por favor, me vuelve a decir, Emanuel. Teoría. Es imágenes. Imagen. Por eso es que ponían, ¿no? Te muestran ciertas imágenes y te preguntan qué evocas a través de esas imágenes. Por ejemplo, si yo les pongo una imagen de alguien que han perdido, que era muy querido en la familia, el sentimiento va a aflorar. Y ahí es la evocación de la sensación, el sentimiento, la imagen y el sentimiento. Se juntan los tres. Yo veo esa foto, ¿no? Eso que me hace evocar desde la memoria algún recuerdo y sale el sentimiento, que puede ser tristeza o que puede ser alegría, ¿no? De decir, pucha, esta persona me dio tantas cosas bonitas que me encanta verla, por más que ya no esté aquí conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué decía Wundt? Que se iba a trabajar lo interno, ¿no? No es lo mismo que Skinner, por ejemplo, ¿no? Que medía, ¿no? La conducta, pero a través de cosas externas, ¿no? Lo que le pasaba. Ellos buscaban ver cómo cambiaba el ser humano de manera interna. ¿Qué pasaba si no es lo mismo que yo les muestro un osito a, a Casilda que a Roxana, por ejemplo, o que a Bella? Entonces, no va a ser lo mismo. De repente para Bella va a decir, ay, qué tierno, no. Y de repente para Casilda va a decir, no, sí, bonito, digamos, ¿no? Pero no le moviliza nada. Y pongámosle que Roxana dice, wow, yo siempre quise tener ese peluche y no pude, entonces me evoca mi infancia y fue difícil porque el que a mí me gustaba carísimo, finísimo, ¿no? O sea, a eso se va Wilhelm Wundt con su teoría. Pero vamos a tener expertos que nos van a explicar esto, ¿ya? Ahora sí me voy a Don Sigmund Freud. ¿Quién era Don Sigmund Freud? Padre del psicoanálisis. El padre del psicoanálisis, ¿no? Julieta, usted es psicóloga, ¿verdad? Bueno, futura. Sí, sí. Este es el alma mater para ustedes, igual que Wundt. Ustedes cuando hablan de psicología tiene que venir primero Wundt a su mente y después Sigmund Freud, ¿no? Porque en algún momento van a trabajar el psicoanálisis, ¿no? No se trabaja continuamente, es una área específica de trabajo en la psicología, el psicoanálisis, porque es un poco más complejo, que hace la búsqueda, es muy parecida a Wundt, hace una búsqueda interna, pero se remonta a años pasados para buscar qué es lo que está pasando ahora, el porqué de lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Quién era Sigmund Freud? Bueno, lo que hemos analizado dice que nació en Austria. Un Austriaco. médico neurólogo. A ver, un ratito, vamos a alzar la mano y vamos a cederle la palabra a Samuel. Dice, ya, es austriaco. Muy bien. ¿Qué profesión decía Samuel? Es un médico neurólogo y fundador del psicoanálisis. Ok, Nació gracias, en el Samuel. 56. En el 56. 1856. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, Excelente. Gracias, Samuel.
Mayerly, ¿qué le podemos aumentar a don Sigmund Freud? También podemos decir que él fue, aparte que fue conocido el padre del psicoanálisis, una de las teorías más influyentes que ayudó harto en el campo de la psicología y la psiquiatría. En psiquiatría. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque como hace esa retrospección de lo que me ha pasado, el porqué de mi sufrimiento, porque él siempre habla del sufrimiento, en uno de sus textos, que no me acuerdo ahora, él dice, ¿no? Que la cultura es la que nos hace sufrir. Y más adelante yo me imagino que ustedes van a ahondar en esa teoría, ¿no? En el psicoanálisis. ¿Por qué nos hace sufrir? Porque dentro nuestro está lo bueno y lo malo, lo moral, y él también lo toma en cuenta, ¿ya? Entonces, Sigmund Freud es un referente muy fuerte, aunque dicen que sí, es muy subjetivo, ¿no? Esa es lo que han visto malo de esta teoría, que puede ser muy subjetivo desde mi entender, que no puede, que no es igual a lo que entienden los demás, ¿no? Lo que decíamos el otro día. Soy yo la que estoy entendiendo eso y no estoy tomando en cuenta si es realmente eso lo que se da a entender, ¿no? ¿Qué más les ha gustado de Sigmund Freud por ahí? ¿Qué información han rescatado de Sigmund Freud? Lo del complejo de Edipo. Ya, ¿qué es el complejo de Edipo? ¿Y hay solo complejo de Edipo? Dicen también podría ser que sea considerada su obra más importante e influyente era la interpretación de los sueños. Sí, él fue una de las personas iniciales, gracias Carlos, él fue una de las personas iniciales en trabajar los sueños y se trabajaba la histeria en las mujeres, ¿no? Él empezó trabajando la histeria en las mujeres porque decían que él habla mucho del líbido, de la sexualidad, ¿no? Él más que cosas, habla de desarrollo, él trabaja mucho con lo que es la sexualidad. Entonces, Sigmund Freud hace un paréntesis muy, muy importante a través de la sexualidad. Entonces, él decía que los sueños tenían una interpretación. ¿Y qué creen que es los sueños? El inconsciente, ¿no? El inconsciente. Lo que nosotros, perdón, el subconsciente. Lo que nosotros guardamos, lo que no decimos, ¿no? Y ahí se revela a través de los sueños. Y después está el consciente, que es el que está equilibrado entre la moral, y el inconsciente, ¿no? Que es aquel que no mide consecuencias, tal cual dice la palabra, inconsciente, ¿no? Han escuchado esa relación que dicen, no, es que sos un inconsciente, te estás gastando esa plata y esa plata no deberías gastarla así. O sea, no estás pensando, ¿no? Entonces hace esa relación, no estás pensando, ¿no? No estás poniendo los pros y los contras para tomar una decisión. Entonces también actúa desde el consciente. Samuel. En sus estudios de la estructuración de la mente de Freud, también él lo divide como en tres, ¿no? Lo que usted, ¿no? El ello, el yo y el superior. Y el superior. ¿Sí? Conoce básicamente esa estructuración de la mente. Y como se dice que hace mucho énfasis en lo que es lo moral, lo que a veces en el consciente no recordamos, las emociones retraídas, ¿no? Y él dice que en algún momento lo que retraemos tiene que estar bien, no es que no va a estar ahí para siempre. Sí, tal cual. Como él habla mucho del ello, el yo y el super yo, la moralidad juega un papel muy importante ahí. Vamos a hablar sí, de Colbert. Creo que un grupo va a hablar de Colbert. ¿Me ayudan a entender eso? Si hay algún grupo que va a hablar de Colbert. Creo que no, ¿no?
Ya. No nos tocó antes. Ya, está bien, gracias Samuel, pero si alguien va a hablar de Colbert, si no, yo lo voy a exponer, porque también él habla de la moralidad y la importancia de esto, ¿no? De que el ser humano sufre cuando se enfrenta a dos situaciones, una buena y una mala. Por eso es que en las o sea, cuando han visto alguna vez un dibujito, dicen, ¿no? La moral está ahí. ¿Cuál es la decisión? ¿No? Y le ponen un angelito y un diablito, ¿no? Entonces, uno es el consciente, el otro es el inconsciente, ¿no? Entonces, también está en relación a eso, ¿ya? Por eso se hace esa relación. ¿Algo más de Sigmund Freud? Yo, Listen, tengo algo más, un dato. Adelante, Mayer. También vi que se casó con Marta, se llamaba su esposa, y abrieron una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar neurosis como la histeria, que era lo que usted mencionaba, utilizando la hipnosis y el método catártico con su mentor Joseph, aplicado en un experimento que le decían Ana, que medio leí igual de ella, Ya. Bien, que fue excelente, uno de los datos que más me llamó la atención. excelente. La menopausia podía darse, pero no se la conocía, como si fueran cambio físico, ¿ya? Entonces, ellos pensaban que los calores que tenían las mujeres eran la histeria, ¿no? Los nervios, la falta de control de emociones. Entonces, como no había, o sea, no había cómo hacer un parámetro, una comparación, entonces lo que se iba dando, ellos iban trabajando con lo que se iba apareciendo, ¿no? Entonces, esto marca un antes y un después. Pero también ha sido Sigmund Freud muy criticado, como les digo, porque es algo subjetivo, dice, ¿no? Porque no hay una tabla baremada, porque no hay nada escrito, lo cuantitativo no está. Entonces, Sigmund Freud es más cualitativo, ¿no? Entonces, Dicen también ha sido criticado por lo que ha propuesto el uso terapéutico de la cocaína como estimulante y analgésico. claro, en una de sus sesiones, ¿cómo podía saber el inconsciente del ser humano? Si cuando estamos bien, sano, o sea, acuerdo sin tener ninguna sustancia psicotrópica o psicotópica, perdón, o alguna sustancia de alcohólica en la sangre, nosotros tratamos de mantener el equilibrio, pues, ¿no? En cambio, él usaba esto para drogar a sus pacientes y estos puedan darle a conocer lo que su inconsciente necesitaba que salga, ¿no? Para poder ayudarlos en la cura. Entonces, eso fue muy criticado también. Muchísimas gracias, Carmen. Ok, ahora nos vamos a don Christian von Ehrenberg. Lice, perdón. Sí, dígame, Yo Manuel. leí, yo leí algo curioso sobre el tema de Sigmund Freud, sí, eso que estaban mencionando em, sobre esa terapia que hacía, esas pruebas que hacía, que era la hipnosis. Dice que Ya. él sí empezó a implementarlo eso con sus pacientes, pero dice que era muy malo haciéndolo, según lo que yo leí, y que en vez de dormir a sus pacientes, dice que él se dormía y que dentro de eso empezó a cambiar de método y empezó a utilizar más el método de la inconsciencia, como dicen. Es como si lanzara una palabra y lo primero que se te venga es que lo que sale de tu inconsciencia, qué es lo que primero que se te viene. Entonces eso sale de tu inconsciencia, porque si a uno ya lo procesa, lo piensa, ya no sale de la inconsciencia, sino sale ya de la conciencia, ¿no? Entonces eso más o menos yo lo leí y dije, ah, es cierto, porque cuando uno mansa todo eso. Pero sí lo leí, me pareció un dato curioso. Bien, gracias. Buen aporte. Hay al grupo que va a exponer, por ejemplo, a Sigmund Freud, pasa eso. Decime la primera palabra que se te ocurra. Naranja, fruta, ¿no? La estás pensando ya, digamos, puerta, abierta, ¿no? Entonces ya uno puede pensar muchas cosas desde el psicoanálisis, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Ahora los test
que te hacen los test laborales, tienen una parte que te piden que enciendas tu cámara. No sé si alguna vez ustedes han hecho un test de evaluar, por ejemplo. Los test para poder contratarte. Las empresas hacen esos test y te piden que enciendas tu cámara. Y te dicen, tienes 10 segundos para responder. Lees la pregunta y te van preguntando y tenés que contestar así. Y cuando te tardas, te dice, está pensando mucho la pregunta, ¿estás seguro que estás diciendo la verdad? Entonces, también es porque hacen un análisis facial y también para ver las conductas que tiene el ser humano. Y ahora la tecnología lo ha traído a través de las cámaras. Ya no hay, por lo menos yo, desde que empecé a trabajar, bueno, mis primeras entrevistas eran presenciales, pero mis últimas entrevistas ya para la docencia, para la maestría, para dar modalidad de grado, por ejemplo, han sido a través de las pantallas, respondiendo preguntas. Son test psicológicos que nos ayudan a entender cuál es el comportamiento de este individuo que va a ser parte de la organización. Más o menos era lo que pasaba con cada uno de estos teóricos, ¿no? Sigmund Freud hace un análisis de tu moralidad, de qué es lo bueno y qué es lo malo para vos. ¿Y quién te da lo bueno y lo malo? Tu entorno, tu cultura, ¿no? A ver, no tengo la idea de la cultura esta a la que me voy a referir, el nombre no me acuerdo, perdón, pero esta cultura, por ejemplo, no nos vamos a ir lejos, nos vamos a ir con los guarayos, por ejemplo, ¿no? La cultura guaraya dice que las niñas a los 15 años ya pueden tener relaciones sexuales y no necesariamente ellas buscan con quién estar, sino pueden hacerlo por intercambio de comida. Y ellos no lo ven malo, no está malo para ellos, porque es algo cultural. La India, lastimosamente, las niñas chiquititas son obligadas a casarse con adultos, ¿no? Porque es la cultura la que está ahí mezclada, ¿no? Entonces también la cultura forma parte de esto que es un poco complejo de entender, ¿no? Entonces, es una teoría muy interesante. Las teorías han tenido las cosas, como han sido prácticas que han innovado en su tiempo, han sido prácticas muy invasivas, ¿no? Pero, ¿qué es lo bueno de conocerlas? Verles el lado amable, por decirlo así, ¿no? Más adelante vamos a ver Skinner, por ejemplo, con el conductismo, vamos a ver otros teóricos y nos vamos a dar cuenta que esto, cómo podemos cambiarlo, ¿no? Van a hablar de reforzadores negativos y reforzadores positivos. No hay un reforzador negativo, no puedo decirle, ahora nos hemos dado cuenta que si yo le digo a un niño que no sabe, ¿sabes qué? Vos no sabes. Es un reforzador negativo, pero lo impacta, ¿no? Como decía el otro día Andrew, y yo les dije en alguna oportunidad, la palabra del profesional, de tu mamá, de la persona que convive con vos, ya sea tu tío, amigo, de las personas que están a tu alrededor, tienen poder, tienen mucho poder. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender a escuchar y pensar antes de hablar, ¿no? Entonces, para que lo que nosotros digamos construya y no destruya, ¿no? Entonces, a través de este análisis que hacen cada uno de estos psicólogos que vamos a ir viendo, es que se enriquece nuestro aprendizaje y vamos a aprender la teoría, pero también dónde vamos a ocuparlo, en qué momento podemos ocupar, ¿ya? Muchísimas gracias. Vamos a cerrar con Sigmund Freud. Si se acaba la clase, nos volvemos a conectar, ¿ya? Christian von Ehrenfeld. ¿Qué inventó? ¿Qué le apareció? ¿Qué se le ocurrió? ¿Qué teoría nos trajo a colación? Padre del La concepto. gestáltica, ¿dicen? Un filósofo y psicólogo. Ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de levantar manos, ¿ya? Para que así también
Roxana, le voy a dar la palabra a Roxana. Roxana, me hablaba, me decía que la teoría es gestáltica, ¿no? Perdón, Licen, sí, esa teoría, pero no puedo Ya, leer ahorita. Se me salió, va a disculpar, estaba con mis apuntes aquí en la compu. ya. Pero está bien, Perdón, estamos perdón. iniciando la lluvia de ideas. Gracias. Aparece con la teoría de la gestal, ¿ya? Abigail, por favor. Hola, Abby. ¿Alguien más? A ver, Raquel, ¿me puede ayudar? ¿Qué más pasó con Christian von Ehrenfeld? Buenas noches, licenciada. ¿Cómo está, Raquel? ¿Qué más hizo? sobre la teoría de las formas. Ya, ¿quién me levantó la mano que no lo vi? No levanté la mano, Listen, solo hablé. Va a disculpar. Dena, Dena, no, tranquilo, Dena, me gusta. Ya, hablamos Bueno, de la teoría de las formas, ¿no? Pero, ¿dónde nació? En Australia. Ajá, australiano era. Ya, australiano, bien. ¿Y en qué año o qué hizo que lo hizo relevante? ¿Qué hizo que lo conozcamos? ¿Qué hizo relevante él para que lo conozcamos? ¿La teoría? Sí, la La gestal. teoría, ajá. Gracias, Mayerly. Licen, Alejandro. Sí, El concepto del valor gestáltico. ya. Sí, Natasha. Licen, justamente eso iba a decir. Ay, gracias, Mayerly. Natasha. Cristian no era australiano, sino austriaco, era de Austria. Ah, ya. Ya, austriaco. Igual que Que Sigmund Freud. Wundt, ¿O Wundt? No, Wundt creo. No, Wundt era alemán. no, Ah, Sigmund Freud Freud. entonces. Ah, Sigmund Freud. Freud, ¿no? eh, Freud. Entonces estudió tenemos, filosofía, ya. ¿Qué más estudió Raquel? fue psicólogo y filósofo. Psicólogo y Sí. filósofo. En ese tiempo, la filosofía era muy importante, ¿no? ¿Se dan cuenta? Wundt, Freud, von Ehrenfeld, hacen un hincapié también en el tema de la filosofía. Por eso es que Platón también es parte importante de la psicología, ¿no? Entonces, cuando puedan y tengan el tiempo, busquen artículos que se han hecho en base a lo que decía Platón, ¿no? Que también hacen un énfasis importante. La filosofía era la meditación que se hacía de la observación del medio. Entonces también les daba, necesitaba de una observación constante, ¿no? Y a través de esa observación es que también se veían los cambios, ¿no? Que eran dinámicos, que eran distintos, la observación de una persona a otra, ¿no? Entonces, la filosofía ayudó mucho a la psicología, ¿no? Parte fundamental. ¿Quién más quiere aumentarle a don Cristian? Listen, ¿no es que dije sobre la psicología de la forma? ¿Sí? Pillé mi apunte. Dice que esta teoría antes se utilizaba para esclarecer los problemas parcial de una percepción visual, pero a medida que fue evolucionando esta teoría, ya se fue implementando por una manera de que algunos pensaban de una manera diferente, así como nos explicó del oso de peluche. Claro. Eso puedo añadir, digamos. Gracias, gracias, Nena. Carla, adelante, por favor.
Básicamente, es la psicología de la Gestalt, también llamada como psicología de la forma, la que estudia. De esta se trata de que la mente configura gracias a ciertos principios descubiertos por